ya mi mamá y mis padres habían abierto una puerta. Sí. Ellos no eran cristianos, pero yo dije, bueno, está bien, ustedes pueden estar aquí, pero en mi cuarto, en mi habitación, ustedes no pueden estar. Aleluya. Donde yo estoy, no puede haber nada. Gloria a Jesús. Incluso ya Dios me mostraba todo. Antes de que mi mamá fuera a hacer algo, ya yo me lo soñaba, Dios me lo mostraba. Pero como decía, yo ya tenía antes el cuadro se desbarató. Sí. Pero ¿qué sucede? Yo todavía habían cosas que yo no conocía, que seguía haciendo, Claro. que para mí eran normales. Dios te bendiga en esta hora, Dios bendiga tu vida, tu casa, tu familia y todo lo que te rodea en el nombre poderoso de Jesús. Qué bendición es estar una vez más delante de usted y poder escuchar una palabra de Dios y un testimonio que va a impactar su vida. Prepárese hoy para ser bendecido. Hoy tenemos a una invitada, una mujer de Dios, la cual trae un testimonio que sé que va a ayudar a muchas mujeres y a muchos hombres que están pasando por la situación que ella pasó, luchando, ¿verdad? Diciéndole que no a las tinieblas, peleando para ser una sierva de Dios. Así que prepárese, sube el volumen del televisor, del teléfono, de la computadora, póngase los cinturones espirituales para escuchar una palabra de parte de Dios. Dejaré para que la invitada se esté presentando a ese pueblo de Dios. Dios le bendiga mucho, mi hermana, bienvenida. Amén, muchas bendiciones. Mi nombre Amén. para la audiencia es Mary Lady Peña, de la Iglesia Generación de Gloria. Y hoy vengo a hablar acerca de mi testimonio, que yo sé que muchos van a identificarse, porque yo sé que muchas personas han tenido este tipo de batallas, pero quizás lo ha visto como algo natural, algo normal. Sí. Bueno, quiero empezar leyendo la palabra en Juan capítulo 8, verso 31 al 32. Amén. Y si dice así, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, amén. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por esta palabra. Gracias, Señor. Como les decía, y usted daba la introducción al principio, verdaderamente ha sido una batalla, vamos a decir, pero Dios tiene planes con nosotros. Aleluya. Dice la palabra que nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Así es. Y yo recuerdo que desde niña siempre he tenido esta batalla para poder servirle a Dios. Sí. Yo, mis padres no son cristianos, no eran cristianos en ese momento. Pero desde niña nosotros teníamos una vecina que se encargó siempre de llevarme a la iglesia. Gloria a Dios. Damos gloria a Dios por la escuela dominical, que siempre hay un vecino que te lleva a la escuela dominical. Así es. Y ahí recibí, vamos a decir, la primera palabra. Cuando yo era niña, vamos a decir, tenía algunos 9 años, fui ya como abriéndome, vamos a decir, al mundo espiritual. Porque ya yo me daba cuenta, no tenía conocimiento de qué eran los espíritus. Sí. Pero sí me daba cuenta que cuando iba a la iglesia, yo empezaba a escuchar cosas en la casa. Escuchaba que tocaban la puerta, escuchaba que caminaban, vamos a decir, la madrugada. Sí. Pero eran como los pasos de un niño. Digo esto porque más adelante ya veremos esto de otra manera. Sí. Entonces, interrumpirle un momentico ahí, sí, para que los hermanos puedan entender. Sí. Usted creció en un hogar donde habían altares, donde se usaba la hechicería, y ahí viene eso de que sus ojos espirituales vienen abriéndose. ¿Es verdad? Más o menos así que nos está contando. Bueno, no propiamente la hechicería, pero mi familia era como, vamos a decir, como muchos dominicanos que creen en los santos, como dicen. Sí. Y sí tenían, vamos a decir, una serie de cuadros. Sí. Un pequeñito altar, como diría, ¿verdad? Sí. Pero creían en esos santos, que para uno era algo normal, para mí era algo normal. Y se esconden demonios ahí. Exactamente, wow. Pero lo que uno no sabía es que era algo malo. Claro. Entonces, dado eso estaba ahí en la casa, pero yo tampoco sabía en ese tiempo, porque era una niña. Pero mis padres sí tenían esa creencia. Sí. Entonces, dado que esa vecina siempre me invitaba a la iglesia, yo iba a la iglesia y sin yo darme cuenta, ya había algo de Dios en mí, ya Dios estaba en mí. Y por eso estaba teniendo esa guerra, que en ese momento no lo sabía.
Pues yo sí me di cuenta, por lo menos de eso, de que, ven acá, cuando yo voy a la iglesia, me pasan estas cosas. Entonces, ¿Cómo que le pasaba más o menos? como le decía, en la madrugada yo me despertaba y oía que tocaban la puerta. Siendo una niña. Sí, siendo una niña. Dios mío. Oía pasos siempre en la, Sí. en la En sala. la casa. Eso eran siempre 3 pasos y se paraba, 3 pasos y se paraba. Y yo, Dios. ¿por qué pasa eso? Pero lo identifiqué que siempre me pasaba cuando iba a la iglesia. Pero llega el tiempo que yo como que me desligo. Usted sabe que muchas veces nosotros, o sea, de niños vamos a la iglesia porque nos llevan, pero Sí. llega un momento donde tenemos que tomar una decisión personal Así es. de aceptar al Señor. Sí. Llego a la adolescencia, ya me separo un poco, nos habíamos mudado de casa, entonces ya no tenía esa persona que me invitaba a la iglesia. Aleluya. Entonces ahí dentro de todo pues conozco los testigos de Jehová. Sí. Estas personas siempre me dan estudio. Yo siempre decía, como ya había conocido a Dios, Sí. que no me gustaba decirle que no. Todo el mundo que me predicaba de Dios yo decía que sí. Eso, claro. Entonces esa persona me daban estudio. Sí. Duré un tiempo con ellos, luego nos mudamos nuevamente en el área, Otro sector. en el mismo sector que vivía anteriormente, donde la persona ok. me llevaba a la iglesia. Entonces aquí también siguen los testigos de Jehová y Sí. todo eso. Y yo, bueno, ¿será que Dios me quiere ahí en los testigos de Jehová? Ay, ay, ay. Pues le digo a los testigos que me están dando la enseñanza, a mí me gustaría bautizarme. Entonces yo dije, bueno, pues vamos a pasar al próximo paso. Y yo le pregunto, ¿cuál es el próximo paso? Sí. Me dice, bueno, vamos a darte una enseñanza más profunda de nuestra doctrina. Sí. Pero habían cosas que a mí como que todavía yo no estaba de acuerdo con cosas que ellos decían, porque ya desde niña yo había escuchado Tenía la Biblia. otra Wow. cosa y decía, pero es que hay algo que no está bien. Vive Jesús. En ese momento yo oro a Dios en mi interior, porque Dios te escucha en el interior. Aleluya. Oro a Dios y digo, Señor, si es tu voluntad. Oye, yo le puse una señal a Dios, Sí. porque esa iglesia de donde yo iba de niña, como que no me identificaba con esa iglesia. Pero yo le dije a Dios, Señor, si es tu voluntad, o sea, si tú me quieres en la iglesia cristiana, que salga, o sea, que aparezca otra iglesia. Suceda algo. Oye, que aparezca otra iglesia, algo de que imposible Dios mío. supuestamente, porque por ahí no había una sola iglesia, esa sola Y iglesia. eso es lo que le gusta a Dios, lo imposible para el Exacto. hombre. Y yo le digo, Señor, que aparezca otra iglesia, si tú me quieres, la iglesia Aleluya. cristiana evangélica. Entonces, en ese momento pasa como un mes y alguien me dice, mis hermanas, me dice, Mary, hay una iglesia nueva de un pastor que vino de Estados Unidos. Dios Y yo mío. me quedo, bueno. Ya usted era ya adolescente ahí. Exacto, adolescente, ya yo tenía 14 años. Wow. Y yo digo, wow, pero será ahí que Dios. Entonces yo como que tuve una batalla para ir porque ya estaba comprometida con los testigos Sí. de Jehová. Ya yo decía, pero es que si yo voy, ya yo le dije a esta gente que me iba a bautizar con ellos. ¿Cómo lo voy a hacer? Compromiso ya hay. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces está bien, a mucha presión decidí ir a la iglesia. Desde Sí. que yo llego a la iglesia, que yo pisé la puerta de esa iglesia, yo sentí que todo cambió. Santo. Yo dije, wow, pero una transformación que yo no había sentido. Aleluya. Porque yo estudiando con los testigos de Jehová, yo leía la palabra y yo decía, pero no entiendo. Yo nunca pude Dios entender la mío. palabra. Todo lo que ellos hacían para mí era como extraño. Y decía, Sí. wow, pero que yo no siento a Dios aquí. Tremendo. No he hablado de que, vamos a decir, en ese tiempo yo era una persona muy tímida. Estaba, como le decía, muy reprimida por los espíritus. Sentía que nadie me quería, me sentía inferior. Tenía todo eso, pero para mí era algo normal. Sí. Hay personas que tienen esto y piensan que es normal. Ay, ay, ay. Pero lo que yo no sabía es que yo estaba siendo influenciada por espíritus, oprimida por espíritus. Tremendo. Pero esta gente nunca me dijeron nada de eso, porque ellos no creen en eso, no creen en los No, demonios. no, claro. Entonces, al llegar aquí a la iglesia Generación de Gloria, antes el Buen Pastor, Aleluya. yo empiezo a ver la manifestación de Dios, Aleluya. empiezo a ver la gente danzando, gente liberada, cayendo al piso, y al principio yo digo, wow, siento temor.
Es muy extraño lo que estabas Ese, experimentando. exacto. Ese día llego a mi casa y todo pensando Dios todo mío. lo que estaba pasando. Tenía un choque ahí Exactamente. de la iglesia cristiana evangélica y también de los mormones, ¿verdad? Testigo de Testigo de Jehová. Jehová. Tenía esa mezcla, esa confusión ahí, Dios mío. Exactamente. Yo decía, yo sabía que algo estaba en mí, porque cuando yo estaba ahí, sentía que algo se quería manifestar en Gloria a mí. Yo Dios. decía, pero ¿qué pasa? ¿Será que yo voy a hacer eso también? Santo. Y pues no pasaron días cuando también en mí se manifestó. Aleluya. Yo caí al piso. Había un evangelista y yo caí al piso. Wow. Y empezaron las manifestaciones en mí. Yo, Dios mío, pero ¿qué es lo que me está pasando? Gloria a Jesús. Y como les decía, en mi casa habían cuadros. Claro, Pero claro. para mí eso era algo normal. Y el pastor se acerca a mí un día y me dice, Mary, yo he visto, ya tú fuiste libre, pero tú volviste a caer. En tu Uf. casa hay Hay o sea, puerta abierta, algo tiene que exacto. haber. Y me preguntó, entonces yo le dije, en mi casa hay cuadros, mi mamá y mi papá tienen cuadros. Sí. Y él me dijo, no, eso hay que sacarlo de ahí. Pues entonces, a mí todavía no me molestaban los espíritus. Wow. Entonces me dice, yo hablo con mi mamá, mami, mire, eso es malo, vamos a sacarlo de la casa. No creo que yo Mi mamá entiendan tenía eso. miedo. Sí. Mary, es que eso vuelve loco a la gente. Cuando lo sacan de la casa y él dice, no, pero el pastor no, eso no es O nada. sea, disculpa, tus padres sí accedieron a sacar los cuadros, pero ya había un miedo en que habían escuchado que esos cuadros mataban a la gente, o sea, los demonios lo volvían locos y había un temor en ellos. No querían como envolverse en eso, pero sí accedieron a sacarlo, ¿te das cuenta? Exactamente. La primera señal fue que mi papá estaba en Estados Unidos y él tenía un cuadro. Y él dijo, no, sáquenme ese cuadro de ahí. Y yo, wow, ¿qué Aleluya. hago? Dios estaba trabajando. Entonces al mi papá decirlo, ya mi mamá se dio a hacerlo. Sí. Pues el pastor fue, lo rompió todo. Metió candela. Y ustedes dicen, ustedes ven que eso no es nada. Dios mío. Y, bueno, gloria a Dios, todo bien ahí. Ay. Entonces, sigo en la iglesia. Después me doy cuenta que estos espíritus entonces vienen a molestarme a mí. Entonces ahí comienza una batalla espiritual en su vida. Exactamente, ahí Ay, viene Dios la batalla mío. espiritual, que cualquiera diría, pero sí, tú aceptaste a Cristo, eso ya se debe ir. A veces pensamos que es solamente aceptar a Cristo y ya, pero hay puertas que nosotros dejamos abiertas, como bien había dicho, porque no tenemos el conocimiento. Así es. Entonces, en ese momento, mi mamá no era cristiana. Está bien, no estaban los cuadros, pero los espíritus estaban ahí porque Claro. también ella le había dado legalidad Claro. de estar ahí Así es. y seguía practicando cosas que no eran buenas Así es. y seguía abriéndole puerta al enemigo. Ay. Entonces, como yo era la que estaba buscando de Dios en ese momento, ¿a quién atacaban? A mí me atacaban. Sí. Entonces, yo me metí en ayuno, en oración. Yo me acuerdo que fui a un retiro, incluso donde Ana Pogelia, que mucha gente conoce. Claro, San Cristóbal. Y ese espíritu, había un espíritu que venía siempre todas las noches. Y eso caminaba en la casa, así mismo como cuando niña, lo oía así como adulto. Ahora Dios. no era pasos de niño que escuchaba, sino eran unos tacos de una mujer adulta. Y mi casa tenía como un pasillo y luego estaba mi cuarto y yo oí ese espíritu, ese demonio, ¿verdad?, que bajaba ese murito y luego se devolvía. Y así pasaba la noche entera hasta que amanecía. Yo amanecía despierta y eso andando en la casa, me tocaban la puerta, me hablaban, a mí los demonios me hablaban hasta en lengua. Dios mío. Hacían un sinnúmero de cosas que era para volverme loca. Sí. Y yo decía, pero Señor, pero yo estoy en tu camino, yo estoy buscando de ti. Y era algo terrible. Yo hasta no dormía. No, hasta de día yo veía sombras, sombras de demonios. Y yo decía, Señor, ¿qué es lo que estaba pasando? Pero ¿qué sucede? Todos los cuadros se habían supuestamente eliminado. Sí. Pero un día yo me hago un sueño con Santa Marta. Sí. Y yo, que esta culebra se acostaba conmigo, me estoy soñando. Y yo, Dios mío, este demonio. Wow. Y me viene a la mente que ese cuadro una vez estaba en mi habitación, estaba frente a mí el cuadro. Y yo dije, no, pero me daba temor, en ese tiempo no era cristiana. Discúlpeme, sí. ¿Cómo era,
o cómo es ese cuadro, la imagen de eso? Porque tenemos personas de diferentes Sí. países que quizás no entiendan. ¿Cómo es la imagen? Porque supuestamente una mujer morena, cabello largo, o sea, Exacto. ¿cómo es la imagen, la foto Esa de eso? mujer es una morena que tiene el pelo como rizado, mucho Rizado. pelo, y tiene una culebra envuelta, Uf, que es como gris ese cuadro. Dios mío. Y ese cuadro era un poco grande, el que estaba allá en la casa. Sí. Y estaba en una mesita frente a mi cama, que mi mamá lo tenía ahí. Y yo dije, déjame guardar ese cuadro por lo menos porque yo no quiero que me esté mirando. Todavía yo no era cristiana. Sí. El cuadro, o sea, yo así, por ignorancia, lo guardé debajo de mi colchón. Como Ay, les ay, decía, los otros cuadros habían sido eliminados, pero yo no me acordaba de que ese cuadro estaba ahí guardado. Dios. Yo estaba en la iglesia, buscando de Dios y todo, pero tenía ese cuadro ahí abajo. Debajo, en la cama. En el colchón, abajo de mi Dios colchón. mío. Y me viene solamente, yo me había olvidado totalmente. Dios le trajo colación eso. Mira, mija, este es el problema. Exactamente. Y, Dios. ojo, pero déjame levantar la cama. Ese espíritu me remeneaba la cama. Yo sentía que me remeneaba en la cama de Dios madrugada. mío. Era terrible. Una guerra. Y yo cuando levanto la cama veo tremendo cuadro ahí abajo. Y yo, Dios mío, pero yo estaba durmiendo con el diablo, era. Dios mío. Y no lo sabía. Entonces ahí le digo al pastor, lo sacamos y todo, pero sigue la guerra. Sigue, sí. sigue esa persecución. Me hablaba de personas que iban a, los demonios me decían, yo voy a matar a fulanito, voy a hacer esto con Para fulano. que ustedes el evangelio. Exactamente. Dios mío. Y era terrible, mi papá en ese momento hasta se oponía para yo ir a la iglesia. No quería que yo sirviera al Señor. Ay, ay, ay. Porque mis padres, como le decían, no era cristiano. Claro. Y yo, yo llegué a invitar grupos de oración, como Eso iba a nosotros preguntarle hacemos. ahorita. Ungir la casa, echar aceite. Hice de todo Sí. eso, hice. Pero nada pasaba. Lo que sucede es que también saben que sus padres Sí. eran los dueños de la casa y Exacto. ellos dan una legalidad a esos espíritus a que entraran. Aunque usted, Sí. en el nombre de Jesús y la iglesia lo sacaban, pero Ellos entonces sus volvían. padres volvían y le daban legalidad a que entraran. Exactamente. Porque son los dueños de la casa Sí. y son los padres de usted, ellos son los que mandan, ellos dan legalidad. Entonces se metían los espíritus inmundos de nuevo. Usted decía, pero ¿y cómo lo hago? Ungí la casa, traje culto, silicio, saqué el cuadro que estaba en la cama y sigue en la batalla. ¿Qué hago? Yo me imagino su desesperamiento. No, era terrible porque yo había hecho de todo. En una me Dios. acuerdo que mi mamá entonces me dice, no, porque esos son tus demonios. Y yo le dije, no, esos no son mis Dios demonios. mío. Incluso ella no creía, no, porque tú te estás volviendo loca. Eso no es verdad. Wow. Y yo dije, por eso es que uno tiene que tener cuidado con lo que uno dice, Sí. porque lo que uno declara, así es. Aleluya. Y yo dije, pues es así. Pues entonces los demonios que me están haciendo la guerra a mí, que le haga la guerra a ustedes también. Dios mío. Y sucedía, yo me olvidé de Dios. eso. Pues sucedía que cuando yo me iba de retiro, los demonios hacían fiesta en la casa. Ay, ay, ay. Caminaba en la casa, incluso hasta se prendía el radio a todo lo que da solo. Solo. Sí, de Dios la mío. casa. Y ya mi mamá entró en miedo. Y dijo, no, dile a tu demonio que se vayan de aquí. Y yo, Oh. no, yo no fui que le di Dios entrada. mío. Y era algo fuerte. Sí. Pero llega el momento donde yo digo, Señor, ya yo no puedo más. Aleluya. Y decía, yo no puedo más, esto es demasiado. Yo leí muchísimos libros de liberación, Dios de cómo mío. sacar a los demonios, si es que algo imaginario, pero no es algo imaginario. Me Usted se estás convirtió en una maestra de liberación. sin terrible, querer. exactamente, todo. Yo Dios decía, Dios mío. mío, yo canto los coros de liberación, leo el Salmo 27, hago todo y nada Wow. sucede. Gloria a Dios. Entonces, como usted decía, ya mi mamá y mis padres habían abierto una puerta. Sí. Ellos no eran cristianos, pero yo dije, bueno, está bien, ustedes pueden estar aquí, pero en mi cuarto, en mi habitación, ustedes no pueden estar. Aleluya. Donde yo estoy, no puede haber nada. Gloria a Jesús. Incluso yo ya Dios me mostraba todo. Antes de que mi mamá fuera a hacer algo, ya yo me lo soñaba, Dios me lo Tremendo. mostraba. Pero como decía, yo ya tenía antes el cuadro se desbarató. Sí. Pero ¿qué sucede? Yo todavía habían cosas que yo no conocía, que seguía haciendo, Claro. que para mí eran normales. Por eso es que muchas veces nosotros somos libres en una ocasión y
sin saberlo, porque seguimos contaminándonos, porque seguimos con hábitos que no son, o sea, no son de Dios. Por eso es que tenemos que conocer en la palabra, como Sí. leímos al principio, cuando permanecemos en la palabra, entonces la palabra nos hace libres. Así es. Y así yo fui libre. Gloria a Dios. Pero yo antes de ir a la iglesia, yo veía siempre que mi mamá se untaba una agüita que olía bien. Ay, 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 ay. Y ay, yo, ay, ay. ese olor me gustaba a mí. Ese es el agua florida, ¿no? Exactamente. Ay, papá. Y yo agarraba mi agua y me la untaba. Siendo Siendo cristiana. cristiana ya. Yo Ay, agarraba mi Dios agüita, mío. había una que era de que para el dinero, y yo agarraba, Ay. pero no era porque el dinero, sino por el Sí. olor. Ay, dame un Ay, chin de eso y ay, me ay. lo untaba. Y yo me lo untaba por esta Sí. área. De hecho, que antes de continuar, es bueno explicarle a la Sí. audiencia de que esa agua florida son aguas sacrificadas a los demonios, Así a es. los santos, como dicen ellos, los cuadros, Sí. para traer suerte, otra para que te cuiden en la calle, otra para traer una pareja y cuántas cosas. O sea que sin usted querer, el agua perfumada que se estaba untando era un agua sacrificada a esos demonios que habían sacado y quemado. O sea que Exactamente. estaba lo mismo prácticamente. Exactamente. Dios mío, no. Entonces yo estaba cerrando, pero a la vez también estaba abriendo puertas. Dios. Y cada vez esa noche volvía yo y caía a veces endemoniada en la iglesia. Y yo, Dios mío, pero Dios mío. ¿y qué fue si yo recibí una liberación ayer? Santo Dios. Y me acuerdo que yo me revolcaba, bueno, ese espíritu de Santa Marta era que se manifestaba Wow. en mí. Sí. Y yo, Dios mío, porque tenemos que entender algo, y cada padre debe saberlo, que cuando usted abre una puerta a un espíritu, ese espíritu se adueña de su casa y de sus Sí, hijos. así es. Porque mi papá tenía el varón del cementerio, como dicen en San Elías. Y O él sea, decía, sus padres, y me Sí. disculpa, sí pasaban a otro nivel. Porque, por ejemplo, el catolicismo Sí. tienen cuadros Sí. de la Virgen María, le prenden su vela, que tal santo, o sea, un José, sacerdote. todo eso. Pero ya al nivel de tener cuadros que vienen de raíces de Haití, como tenían sus padres, ya era un nivel alto. Aunque no era de que hacer fiesta con Sí. un altar gigantesco, pero es prácticamente casi lo mismo. Así Porque es. están adorando deidades paganas de Haití que son muy fuertes en lo que es la hechicería. Hablar de Santa Marta Sí. y del que usted mencionó ahora, eso es hablar de demonios que son de los más poderosos que Exacto, están trabajando ahora mismo. exacto. O sea, prácticamente lo que usted se está apuntando, hermana mía, era el mismo espíritu inmundo que se acaba en un momento. Así es. Dios. Entonces ese espíritu siempre me reclamaba. Yo decía, wow, el varón del cementerio. Él decía que era mi papá, porque mi papá tenía ese demonio. Ay, ay, ay. Entonces ellos toman la representación de la figura tuya paterna. Sí. Y bueno, eso era una guerra en ese momento. Dios. Pero, como les decía, yo seguía insistiendo. Sí. Y yo le decía, Señor, o sea, Dios me hizo entender que yo tenía que cambiar cosas, que habían cosas que estaban mal, que le abría puertas a los espíritus. Aleluya. Y yo decía, Señor, ¿pero por qué? Yo vuelvo y caigo y vuelvo y caigo. ¿Qué es lo Entonces, que es? Si te está pasando a ti algo Dios en mío. este día, que tú dices, yo soy cristiano, no he podido ser libre, vamos a verificar cuáles son las puertas Sí. que tú estás abriendo, que yo estoy Aleluya. abriendo en el mundo espiritual, porque esto es real. Vive Jesús. Esto era algo que yo decía, yo nunca lo hubiese creído, algo así. Tremendo. Pero eso fue algo que Dios lo permitió también que yo lo viviera para poder ayudar a otros. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, en ese momento quizá mi mamá, mi papá no se convirtieron, pero accedieron, se Sí. sacaron los cuadros, yo me di cuenta, como le decía, de esas cosas, de esa agua. Yo dije, ¿Cómo no, se da cuenta del agua? Porque no sabía que era agua sacrificada a los demonios. No. ¿Cómo usted se da cuenta de que esa agua es prácticamente lo mismo que Claro. un cuadro? Yo digo que el Espíritu, para que usted vea, cuando uno se Uf, entrega a la wow. mano de Dios, el Espíritu Santo te va guiando Santo. y te dice, porque todo vino como Sí, una idea, sí. así como lo del cuadro. Wow, sí, sí. Pero tú te untas esa agua, y yo le digo a mi mamá, mami, ¿de qué esa agua? Muchacha, tú te estás volviendo loca, esa agua, tú no te Wow. puedes untar eso. O sea que su mamá no sabía que usted juntaba esa agua. No, ella no lo sabía. Ay, Dios mío. Y yo me lo estaba untando. Entonces, luego de esto,
yo veía, yo dije, vean, si es esto, yo me voy a poner esta agua hoy. Si yo vuelvo y caigo, esto es la influencia que Dios está. mío, te provocó. Y yo le digo, hasta le hablo al pastor acerca de eso. No, mija, eso es lo que está Dios. provocando, que tú vuelvas y caigas, Aleluya. endemoniada. Bueno, está bien, cerré esa puerta, deseché eso. Sí. Le pedí a Dios nuevamente, Señor, y le decía, Señor, cierra toda puerta que yo haya abierto al enemigo espiritual, Santo Jesús. porque eso es otra cosa, no importa que tus padres le sirvan al enemigo. Nosotros, Dios nos ha dado libre albedrío para Sí. decidir, tomar una decisión de ser libre. Así es. Y si algo que quiero recalcar es que yo quería ser libre, Aleluya. porque yo sabía que había algo en mí que no estaba bien y que muchas cosas estaban siendo influenciadas, Sí. que no era que yo quería precisamente. Dios mío. Entonces, al traer esa liberación a mi vida, todo lo que era la timidez, Sí. lo que era esa falta de amor que yo sentía, todo eso se fue. Los espíritus inmundos que andaban en la casa Exactamente. dejaron de andar. No, todavía seguían los Todavía. espíritus, pero dentro, por lo menos en mi Ok. vida, yo Estaba estaba libre. libre, Dios pero mío. seguía todas esas cosas y Ahora hay que sacarlo de la casa. exactamente, esa fue la segunda batalla, vamos a Pero que decir. la puerta la tienen abierta a sus padres. Exacto, la tenían abierta mis padres. Dios mío. Pero yo dije, no, Dios es más grande. Yo sé que Dios va a hacer algo, Dios Sí. tiene que hacer algo. Aleluya. Y es ahí donde yo entonces empiezo a meterme más con Dios. El pastor hablaba de muchas experiencias sobrenaturales. Gloria a Jesús. Y yo decía, yo tengo que conocer a Dios de esa manera. Tremendo. Y yo me empiezo a meter con Dios. Viene una manifestación de Dios sobre mi vida, sobre mi casa. Aleluya. Y Dios me habla cómo me va a usar y todo. Tremendo. Entonces, en ese momento, hubo una hermana de la iglesia, joven igual que yo en ese momento, y me dice, Mary, esta noche tú vas a tener una visitación angelical. Y me Wow. acuerdo yo, bueno, no le puse mucho caso, Sí. pero ya yo estaba levantándome toda la madrugada a orar. Y esa madrugada yo me levanto a orar. Mi casa era de zinc. Y yo siento esa cosa que cae en el techo, Uf. como desbaratando. Boom, un espíritu inmundo. Exacto, ese espíritu. Dios Y ese mío. espíritu cae y yo ahí mismo me estremezco y digo, Dios mío, otra vez. Ay, ay, Y ay. siento esa cosa caminando en el pasillo nuevamente. Camina y se devuelve. Hasta que llegan como las 4 de la mañana, 4 y algo. Sí. Y en ese momento, todo, inmediatamente se transforma todo. Ay, ay, ay. Y empieza a sonar una música. Y yo, wow, ¿y esta música? Vive Jesús. Una música como de como una caja de música, no Sí. sé si la gente ha oído, Sí, con un claro. sonido. Y oigo esos sonidos de violines, Algo de suave. algo que yo nunca había escuchado. Celestial. Se metió una presencia en la casa Dios mío. que fue algo que yo digo, wow, Dios mío, ¿qué es Santo. esto? ¿Qué es lo que me está pasando? En la madrugada. En la madrugada. Uf. Una intervención angelical fue la que yo Dios mío, recibí. Y yo tremendo. digo, wow, Señor, toda la casa se oía una música y el Espíritu Santo me decía, los ángeles están aquí. Aleluya. Los ángeles están aquí. Yo no me atreví a ir, pero me decían, están en la sala, Santo. están aquí. Y yo decía, wow, Dios mío, esa música hasta que amaneció, hasta que salió el sol, Aleluya. escuché esa música. Y luego se detuvo. Y yo, bueno, le cuento esa experiencia, Gloria a pero ¿qué Jesús. sucede? Esta intervención angelical duró 2 semanas en mi casa. Yo 2 duré 2 semanas. semanas a la misma hora oyendo la misma Dios música. mío, los ángeles tocando. ahí. Exacto, era una caja, era algo inexplicable. Aleluya. Era un sonido. Traía paz. Exacto, un sonido como una caja de música, Sí. pero algo, yo decía, wow, pero esto es algo, yo Gloria nunca a lo Dios. había escuchado. Aleluya. Y de repente veo que ya no estoy escuchando nada. Aleluya. No estoy escuchando paso en la casa, nada. Esta intervención angelical se llevó todo. Tremendo. Gloria a Dios. Y yo decía, Aleluya. Dios mío, que tú eres, porque yo le dije a Dios, yo dije, Señor, yo quiero ver quién es más grande, o tú o el diablo. Dios Si mío. tú eres más grande, esto se tiene que ir de mi casa. Aleluya. Y luego fue que pasó todo eso en mi Gloria a casa. Jesús. Y duré esas 2 semanas con esa música, esa melodía,
yo podía sentir la presencia, ya Dios me ha hablado de ángeles, mi hermana empezaron a ver ángeles en la casa. ¿Eran cristianas? Sí, se llegaron a convertir en ese momento. Aleluya. Y me decían, me topé con un ángel en la casa. Dios. Y hubo verdaderamente una transformación. Gloria Y yo a dije, Dios. ¿qué le quiero decir a la audiencia, a lo que me están viendo ahora mismo? Que no importa, o sea, no importa por lo que tú estés viviendo ahora Aleluya. mismo. Dios tiene poder, Dios Así tiene es. más poder que las tinieblas. Gloria a Dios. No te rindas. O sea, si tú estás pasando por una persecución, porque hay gente que han pensado rendirse, como yo me iba a rendir, Wow. porque ya yo estaba al borde de tirar la toalla. Yo decía, pero cuando yo estaba en el mundo, yo no sentía nada de esto. Santo. ¿Y qué es lo que está pasando? Pero a veces Dios te permite pasar experiencias, como le decía, para poder ayudar a otros. Sí. Y te permite conocer todo eso también, porque Dios te va a usar para liberar a tu familia. Aleluya. Y hoy en día puedo decir que ellos le sirven a Cristo, que mi mamá le sirve a Cristo, Gloria a Dios. que mi papá ya murió, pero murió con Cristo. Santo. Entonces fue algo verdaderamente que Dios permitió en mi vida, Sí. también para poder ayudar a otros. Claro, cuando usted no expresa ese conocimiento para poder ayudar a otros, ahí mismo quisiéramos preguntarle, ya luego de esa liberación, de ese entrenamiento que usted tuvo, vamos así decirlo, ¿puede contarnos algún testimonio de alguien que usted haya ayudado de parte de Dios, que también estaba atado y Dios la ha usado a usted para libertar su hogar? Así es. ¿Algún testimonio de alguien así? Así es. Lo primero es que Dios me usó para libertar a mis propias hermanas. Aleluya. Que ellas empezaban a jugar como a la escuela bíblica en la casa. Y en una yo empiezo como relajando, así como yo veía al pastor orando por la persona, Sí. yo empiezo a orar por mis hermanas. Dios mío. Y veo que mi hermana empieza a manifestársele los demonios. Wow. Y yo sé cómo se reprende, he visto en la iglesia, empiezo a reprenderle y le echo fuera el demonio. O sea, algo de jugando se Exacto. convirtió en una realidad. Exactamente. Entonces, cuando ella se manifiesta, usted comienza a orar por ella. Exacto. Comienzo a orar por ella y ella recibe liberación. Dios mío. Incluso en ese momento, después de eso, mi hermana, o sea, los próximos días empezó a profetizar. Dios la llenó del Espíritu Santo. Y yo digo, Señor, wow, ¿qué es lo que está pasando? Aleluya. Me acuerdo que nosotros teníamos una iglesia, mi pastor en Cotuí tiene una iglesia. Sí. Y allá un día hay alguien que anda por ahí, un muchacho que quiere matar a alguien. Mira, me están diciendo que fulanito quiere matar a tal persona. Y yo, ¿cómo va a ser? Y el muchacho va a la iglesia, hay una casa pastoral al lado. El muchacho va a la iglesia y empiezan a orar por él. Y el muchacho cae endemoniado. Y hay dos personas y luchan con los demonios. Sí. Y yo digo, en ese momento yo dije, no, yo voy a ir a orar por él. Dios te motivó, ve y ora. Exactamente. En ese momento yo dije, Dios mío, yo sé que yo no tengo, vamos a decir, tanta experiencia, Sí. pero voy y oro por el endemoniado. Y el joven fue libre. Aleluya. Y dice, wow, Mary, si tú no hubieses estado aquí, algo hubiese pasado, una Santo. tragedia, pero mira cómo Dios te usó Oh, gloria para a Dios. liberar, para liberar a esta persona. Santo Dios. Y muchas personas más exactamente que por la gracia de Dios Sí. me ha permitido orar por ellos para que sean Aleluya. libres. También en ese tiempo, como le decía, yo tuve un encuentro con Dios, Sí. porque ese encuentro angelical no vino solamente así. Aleluya. Yo en sueños Dios me hablaba y me dijo que me había entregado 5 dones. Uno de ellos era el discernimiento de espíritu, Gloria a Dios. era profecía, Tremendo. era ciencia, que en ese momento, bueno, también desde niña sin saberlo, porque Dios da dones, desde que nosotros nacemos con Aleluya. dones. Así es. Y yo sabía que había un don en mí, pero para mí era algo normal, y era que yo podía percibir la muerte. Dios, no, explíquenos eso. Exactamente. Porque ese don casi no se habla. Explíquenos eso. ¿Cómo trabaja ese don? ¿Cómo se manifiesta ese don? ¿Cuál es la función de ese don? En varias ocasiones, me acuerdo antes de yo ser cristiana, yo podía, un ejemplo, estar en cualquier lugar y de repente yo me sentía, vamos a decir, si estaba escribiendo, Sí. yo como que no podía escribir, me empezaba a temblar la mano y empezaba a garabatear.
Y yo le decía a mi hermano, en ese momento estaba conmigo, yo le decía, algo va a suceder, porque Ay, yo estoy haciendo esto y cuando yo hago esto, algo sucede. Dios. O sea, o alguien muere. Yo Sí. me di cuenta de esto. Me acuerdo una vez que yo estaba estaba en la escuela y me pasó esto y le digo a mi hermano, escribe tú porque yo no puedo hacerlo. Tú sabes lo que me pasa, como le dije. Sí. Y cuando yo voy, ya que voy de regreso a la casa, inmediatamente paso por el lado de una persona. Cuando llego a mi casa, esa persona que yo pasé por el lado, le dio un infarto, murió. Dios mío. Y yo digo, Dios mío, pero esto era lo que yo estaba sintiendo. Y tuve varias experiencias Sí. donde veía personas que mueren. Dios Yo decía, mío. Padre, ¿qué pasa? Pero para mí era algo normal. Sí. Cuando yo llego a la iglesia, entonces que recibí ese encuentro con Dios, que estoy orando, estoy en una vigilia. Aleluya. Y en esa vigilia estamos orando y Dios me dice, me trae el nombre de una persona con su nombre y apellido. Wow. Dios mío. Que sin yo Revelación. conocerla, exacto. Y me dice, Martín Rosario, en este mismo momento, Santo Dios. en este mismo momento, el ángel de la muerte lo está visitando. Ay, ay, ay. Y le digo, vamos a orar por Martín Rosario. No tenía de qué tanto conocimiento. Vamos a reprender la muerte ahora mismo. Gloria a Dios. Y oramos y hay una persona ahí que sin saberlo era familia de esa gente, pero una familia lejana. Sí. Y entonces, ¿qué sucede? Al otro día, esa persona que estaba en la oración le dice a su hermano, Mary oró por una persona, estamos orando por una persona que el espíritu de muerte lo estaba visitando y se llamaba Martín Rosario. Y cuando él escucha ese nombre, pero eso yo lo conozco. Y él llama a esa persona. Mira cómo tú estás. No, anoche me iba a dar un infarto. Esta madrugada le iba a dar un infarto. Alabado sea Dios. A la Dios misma hora que mío. estábamos En la orando, vigilia. Dios evitó por medio de esa revelación Dios. la muerte de esa persona. Aleluya. La intercesión ahí divina. Exactamente. Entonces, Dios mío. eso nos da a nosotros, nos da a conocer a nosotros la importancia de nosotros vivir en el Espíritu, Aleluya. de nosotros tener una búsqueda con Dios. Sí. Porque quizás si no hubiese sido así en ese momento, esa vida Se hubiera perdido. se hubiera perdido, el enemigo se lo hubiese llevado en ese momento. Dios mío. Y así como muchos más, Dios me llegaba a revelar número de teléfono de personas Wow. y todo, llamando a la Número de persona, teléfono. sí, número de teléfono, Dios llamando a la mío. persona y todo. O sea, Sí. fue realmente algo poderoso. Aleluya. Pero claro, todo va, vamos a decir, evolucionando. Sí. Como decía, el don de ciencia es un don que te da a conocer no solamente como la gente piensa, no es nombre nada más, no es un documento, no, sino también que te da a conocer eventos de la Biblia. Yo, Tremendo. cuando estudiaba la Biblia, cuando me pongo a leer la Biblia, Dios Sí. me lleva como que me lleva a esos momentos. Aleluya. Y es ahí donde Dios te da revelaciones también, no tanto, sino también del pasado, del futuro. Sí. O sea, es algo que va relacionado también con la profecía, pero Aleluya. la ciencia, o sea, te hace conocer cosas de la persona. Así es, así es. De verdad, mi hermana, que escuchar ese testimonio, aleluya, es impactante. Sé que muchas vidas ahora mismo, tanto hombres como mujeres, Así están siendo bendecidos por su testimonio. Dicen, wow, ya yo entiendo qué es lo que pasa en mi casa. Así es. Voy a la iglesia, siento que no hay liberación, siento que no puedo dormir. Ya entendieron que es que hay puertas abiertas en su casa Así es. de cosas que están permitiendo y están trayendo los espíritus inmundos. Y también han aprendido de cómo en el nombre de Jesús combatir o pelear contra eso, no rendirse Así y es. echarlo fuera en el nombre de Jesús. Mi hermana, yo quiero que usted eleve una oración especial. Yo sé que el tiempo pasa rápido, Así es. pero antes de despedir, queremos que eleve una oración especial de liberación por cada hombre y mujer que está ahí mirando este video y que está pasando quizás por lo que usted pasó. Así es. Amén. Puede orar por ello en el nombre Amén. de Jesús. Padre, te damos gracias, Dios mío, Gracias, en esta hora, Señor. Señor, por esta palabra que tú nos has permitido Aleluya. traer en este día, Señor. Gloria a Yo, Jesús. Padre, en esta hora oro y levanto un clamor, Dios mío, a favor de aquellos que están escuchando y verán esta palabra en este día, Padre.
Mira esas personas que están siendo atadas por el enemigo. Esas personas, Dios mío, que el enemigo no ha querido soltar, pero que ellos no se han dado cuenta, Dios mío, que hay puertas abiertas en su vida. En esta hora yo le doy orden en el mundo espiritual a esos demonios que están atormentándote, que te Santo Dios. Le doy una orden a ese espíritu que te molesta en la madrugada, que se vaya y abandone tu casa. En el nombre poderoso de Jesús, declaro liberación en tu hogar. Señor. Todo lo que esté en tu estómago, en el nombre de Jesús, pueda ser ahora vomitado en el nombre de Jesús. Todo lo que toma tu cabeza, en el nombre de Jesús, yo declaro liberación para esa persona. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque tú vienes revelando tus propósitos para tus hijos. Tú vienes revelando, Dios mío, lo que tú tienes para ellos, Dios mío. Y que en este día ellos reciban una liberación. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Mi hermana, ahí mismo también, si tiene su Facebook o Instagram, que pueda darlo para que puedan seguirla también, ese pueblo que está ahí conectado. Así es, estoy como Mary Lady Peña en Instagram y también en Facebook, Mary Lady Peña de Méndez. Amén, mi hermana, que Dios te bendiga mucho, ¿verdad? Que gracias por venir y bendecir nuestras vidas con ese tremendo testimonio y esa palabra de Dios. Sé que muchas cosas aprendimos hoy, aleluya. Vamos a revisar la casa, hermano, vamos a revisar la casa, aleluya. Si tenemos familiares que no son cristianos, puede ser que ellos tengan algo en la casa que esté abriendo puertas a los espíritus inmundos. De verdad que Dios bendiga su vida, su casa, su familia, su hogar y su ministerio en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, gracias por estar ahí conectado. Denle un like a este video. Si no es parte de la familia, hágalo ahora. Toque la campanita, suscríbase al canal, aleluya. Y deje un comentario ahí debajo, ¿verdad? O alguna pregunta para la sierva o una oración. Déjelo ahí debajo del video y estaremos orando por usted en el nombre de Jesús. Se despide el pastor Ignacio. También se despide la hermana Mary Lady Peña. Gracias. Que Dios le bendiga y Dios le guarde. Shalom.